Buenas tardes, amigos lobos. En este nuestro programa número 16 continuamos con los temas políticos, pero antes de comenzar quería hacer un comentario breve sobre una noticia que me pasaba mi amigo Carlos Blázquez, un hombre muy preocupado por la cultura y por el patrimonio en Aragón, que nos comentaba cómo la empresa Brial, que es la propietaria de los terrenos de aquella antigua fundición Aberli, que es patrimonio industrial de Aragón y un patrimonio industrial del mundo, porque es única en el mundo, pues está siendo totalmente desmantelada ante la mirada, pues eso, indolente de nuestros políticos. Descanse en paz Aberli, por desgracia. Todos los moldes están siendo quemados en hogueras, están siendo tirados a los contenedores, documentación impresionante, planos de piezas históricas que adornan ciudades por todo el mundo. Es una pena. Les recuerdo que en mi novela Las 9 Loneras de Belcebú pues hacía un homenaje a Aberli, precisamente convirtiéndolo en un escenario de los crímenes que se producían en esa novela, ¿no? Aberli, una desgracia como tantas otras, por culpa de la falta de interés de los políticos, o a lo mejor de los intereses económicos de los políticos. Hoy tenemos con nosotros a Luis Laíta, coordinador general en Aragón del Partido de la Libertad Individual, PELIB, en sus siglas. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Saúl. Luis Laíta, de formación técnica y amante de la historia, la política y la filosofía, como él se define, sobre todo la oriental. Es, como hemos dicho, coordinador general de Aragón del PELIB, Partido de la Libertad Individual. En este partido te presentaste a las elecciones en 2011, Exacto. las elecciones generales. El Partido de la Libertad Individual es un partido de ideología libertaria y liberal que se fundó en 2009. Defiende la soberanía del individuo y es contrario al estatismo. Aboga por una drástica reducción de las competencias de las administraciones públicas y su traslado a la sociedad civil o la devolución al ciudadano del poder, para tomar sus propias decisiones con la mínima o idealmente ninguna injerencia del Estado. No acepta subvenciones públicas y por ello se financia exclusivamente con las aportaciones voluntarias de simpatizantes, afiliados, etcétera, ¿no? Exacto. Luis, yo creo que la primera pregunta que es obligada, y sobre todo en un país como este, en el que la palabra liberal está siendo tan denostada, que se entiende o se interpreta tan mal, yo creo que interesadamente, hacemos memoria y en la historia de España realmente el sinónimo liberal el adjetivo liberal ha tenido pues una relevancia importante. Tenemos liberales ya en el siglo XVII, XVIII, en el siglo XIX, en el XX. Tenemos liberales que durante la Restauración pues estuvieron ahí. Tenemos al Partido Liberal de Sagasta, enfrentado con el bipartidismo ese famoso de Cánovas, ¿no?, con el Partido Conservador. Tenemos los liberales que organizaron todo el tema de la Constitución de Cádiz, la PEPA, que intentaron pues liberarse de Fernando VII. Sí. Luego vino una transición también, porque durante una época parece que el tema liberal desapareció de España, no sé, en las repúblicas, desaparecer, ¿no? Vino la transición, aparecieron partidos como el Partido Liberal, la Unión Liberal, partidos que aparecieron y desaparecieron rápidamente, se integraron en la UCD, en CDS, en el PP, y formaron parte de la coalición popular. ¿Qué ha pasado en España con el tema liberal? ¿Qué es ser un liberal? Pues ser un liberal es, ante todo, pues amar la libertad, la libertad del individuo, pues ser un ciudadano. Y sobre todo lo que no hay que confundir el liberalismo es con el sistema financiero. O sea, la gente asocia el liberalismo pues con los ricos, con el sistema financiero, y no. El liberalismo es del individuo, del ciudadano común, de las clases medias, clases bajas. O sea, es que no apostamos por clases tampoco. Entonces, el liberalismo del sistema financiero es un sistema corrupto, apoyado por los estados, que tienen el monopolio del dinero y de la emisión del dinero, apoyado también por la banca central, y nosotros queremos cortar también de raíz ese monopolio. Nosotros apostamos por devolver el poder al ciudadano, que el ciudadano pueda decidir, y que el ciudadano sea libre en sí mismo, ¿sabes? Por ejemplo, el ciudadano tiene que pagar ahora muchos impuestos al Estado, en sanidad, educación, te dicen que te dan ciertos servicios, pero luego el Estado hace con ese dinero lo que él cree conveniente y nos engaña diciendo que es por el bien del ciudadano. Y, por ejemplo, rescata empresas como la banca o constructoras, y todo ese dinero el ciudadano común a lo mejor tenía un mejor destino para ello. Y yo, no sé, personalmente
¿No crees también que a lo mejor lo que ha ocurrido es que hay personajes públicos en este país que han militado en partidos que se han denominado liberales, es como te decía antes, Partido Liberal o la Unión Liberal? Estamos hablando a lo mejor de Esperanza Aguirre, por ejemplo, de La Salle, que está en el PP, que ahora mismo pues forma parte del equipo de Wert, ¿no? Gente que habla del liberalismo y se considera liberal y se autotitula liberal. Sí, Esperanza Aguirre, por ejemplo, hace también mucho daño al liberalismo, porque ella con la palabra liberal intenta justificar unas medidas que no son liberales. Por ejemplo, habla de privatizar la sanidad, pero nunca liberaliza la sanidad, porque una privatización de un sector, si no va acompañado de una liberalización para que compita en el libre mercado, pues tampoco es liberalización, puede ser corporativismo, keynesianismo, lo puedes llamar de mil maneras, pero no es liberalismo. Porque el liberalismo tiene que ir siempre acompañado de una libertad de entrada en ese sector y una libre competencia, o sea que el churrero de la esquina pueda meterse también a vender churros en el lugar que él decida. No que haya unas leyes que le impidan vender churros o unas leyes que te impidan montarte una farmacia si eres farmacéutico. O sea, tiene que haber siempre una libertad de mercado para que haya liberalismo. O sea que la idea que yo, ciudadano de a pie, tengo de que un liberal es alguien que está con la banca, con las grandes empresas, con el sistema financiero, para quitarme a mí todo y que yo, pues eso, me convierta en nada y los otros sean el poder. Esa idea es errónea. Esa idea es totalmente errónea. Es precisamente, como te estoy diciendo, es justo lo contrario. Es quitarle el poder al Estado y a las grandes corporaciones que están al lado del Estado, aprovechándose de ese poder que le están dando, para que el ciudadano común pueda tomar sus decisiones libremente. O sea que liberalismo no es capitalismo feroz. No. Liberalismo es capitalismo, sí, pero no capitalismo feroz. ¿Cómo se entiende el capitalismo? Es un capitalismo de libre mercado y de libre competencia. En España ahora mismo no existe libre mercado. No existe libre mercado. Cuando se nos dice liberalizamos las telecomunicaciones, como ocurrió con gobiernos del PP fue, ¿no? Sí. Me parece. ¿Qué se hizo realmente? ¿Dárselo a los amigos? Se lo dieron a los amigos, montaron un monopolio con Telefónica y ahí vemos, pues, no me acuerdo, Villalonga, por ejemplo, que lo que hizo con todo ese dinero, pues se cogió la maleta y vamos, todo eso que... Pero, por ejemplo, sí que estamos viendo, ahora que sacas el tema de las telecomunicaciones, que desde que empieza a haber algo más de libertad de mercado en el tema de ADSL, pues el ADSL está llegando cada vez a más puntos, el ADSL se está abaratando, o la telefonía móvil. Ahí es donde se ve ya cuándo es liberalismo o cuándo es por corporativismo, donde empiezan y eso que partimos, perdona, de la base ya de que la red prácticamente está monopolizada por Movistar. Exacto, pero estaba la red fija, la red móvil, como ya llegó más tarde, la red móvil es mucho más libre que la fija. Y se ven los resultados mucho más. Han aparecido un montón de compañías pequeñas ofreciéndote productos más baratos. Eso es el liberalismo, por ejemplo. ¿Qué son los mercados? ¿Existen los mercados? Los mercados existen, pero los mercados somos todos. ¿Tienen capacidad de autorregularse? En los mercados somos todos los ciudadanos. Si yo decido ir a comprar el pan a la panadería de la esquina en vez de la de frente, pues yo como individuo estoy tomando una decisión de mercado. ¿Por qué? Pues puede haber diferentes razones, pues, me parece de mejor calidad, me parece más barato, o sea, al final los individuos toman las decisiones que más le convienen en calidad-precio. No tiene por qué ser lo mejor ni lo más barato, es una relación de calidad-precio. Entonces, cuando un individuo toma esa decisión y lo toma otro y la toma otro, pues claro, pues entonces al final el mercado está decidiendo pues que esta panadería es mejor y la otra tiene que competir, tiene que tomar otras medidas y si no, pues cierra y desaparece. O sea que me estás diciendo que el mercado somos todos. Exacto. Y además que los liberales no son privatizadores simples y llanos, privatizadores, para entregarle, pues eso, lo que ahora mismo es colegios públicos, educación, sanidad, etcétera, a sus amigos y a sus empresas. No, siempre que haya una privatización tiene que haber una liberalización también. ¿Una liberalización qué implica? Una liberalización implica quitarle el monopolio a la empresa de turno y dar una libre competencia total. O sea que cualquier persona pueda entrar en ese mercado a competir. Montarse la frutería, montarse la compañía de teléfonos o montarse una central eléctrica para suministrar energía a los ciudadanos. Yo he leído en vuestro programa electoral que hay una interesante forma, que me parece que es checa, ¿no?, de privatizar, por decirlo así, que puede implicar que si, por ejemplo, con Telefónica, que hubiera sucedido con Telefónica, se privatiza Telefónica, se reparten acciones y se reparten entre todos los ciudadanos, por ejemplo.
Es una forma, por ejemplo. Es una forma de privatizar. O, por ejemplo, a los trabajadores. Se les podía haber ofrecido hacerse cargo de la empresa. Accionistas de la empresa. Sí. Es una forma totalmente, vamos, que nadie ha explicado en este país que eso es una forma de privatizar. Exacto. El momento que privatizas una empresa estatal, pues claro, esa empresa pertenecía al Estado, o lo que es lo mismo, pertenecía a todos los ciudadanos. Pues el Estado no es quien para dárselo al amigo de turno, porque sí. Esa empresa tendría que salir a concurso, tiene que negociar con los trabajadores para que sean accionistas ellos, hacerse con el... O sea, hay 1000 maneras. O la puedes sacar en el mercado en acciones y, no lo sé, muchas maneras. Lo que no se puede hacer es lo que ha hecho el Estado hasta ahora, sobre todo el Partido Popular, es dárselo a los amigos. Yo me pongo la etiqueta de liberal, no, esto es por el bien, no. Porque lo primero está robando a los ciudadanos, lo segundo está corrompiendo al liberalismo. Y lo tercero, pues es evidente, los ciudadanos pierden porque una empresa que antes era pública ahora se la ha dado al amigo de turno y encima no hay una libre competencia que le beneficie con mejores productos y servicios. O sea que, imaginando que vosotros llegáis y decís privatización de la educación, ¿cómo funcionaría la educación en España? ¿O la sanidad? El tema de la privatización de la educación y la sanidad siempre trae mucha controversia porque el ciudadano común cree que cuando vas a privatizar esos servicios, pues los pobres se van a quedar sin sanidad y educación. Y eso es el tema de la universalización de esos servicios, esos derechos, ¿no? Sí. Y los liberales también creemos en la universalización de esos servicios. Lo que no queremos es que sea un monopolio estatal, ni que sea público. ¿Cómo solucionaríamos ese problema? Lo primero, al ser servicios privados, los impuestos habría que bajarlos drásticamente. En muchos impuestos habría que eliminarlos. Entonces, el poder adquisitivo del ciudadano crecería. Al crecer el poder adquisitivo, pues es evidente que el empleo también crecería, pues habría cada vez más empleo, los salarios subirían, y entonces habría cada vez menos personas que no pudieran pagarse esos servicios. Pero siempre habrá personas que no puedan. Sí, siempre habrá personas que no puedan. Para esas personas que no pudieran, pues admitimos que haya unos cheques que pues, se puedan llamar cheques de educación, cheques sanitarios, para si necesitan darles el cheque y que ellos elijan el centro sanitario o educativo que prefieran y tengan ahí que es un fondo de solidaridad, realmente. Es un fondo de solidaridad. Es que parece también que cuando se dice liberal, ya no hay solidaridad que valga, ya todo es... No, la justicia social es algo que defendemos también. El que más pueda, adelante, pues no. No es así. ¿Los medios públicos? ¿Crees que tiene que haber medios de comunicación públicos? No. Los medios de comunicación tienen que ser totalmente privados, porque los ciudadanos no tenemos que pagar la publicidad que hacen los partidos políticos con dinero nuestro, de nuestros bolsillos. Publicidad institucional que realmente es publicidad de partidos políticos camuflada. Sí, lo vemos claramente en televisión española, pues cuando gobierna el PSOE, pues publicidad del PSOE, y si gobierna el PP, pues y en las comunidades autónomas lo mismo. Entonces, empresas públicas, evidentemente, como aquí el Gobierno de Aragón, ¿cuántas empresas públicas tiene? Además, casi todas son deficitarias, siempre. Sí, las empresas públicas, hay dos opciones. Se sacan al mercado y entonces las que sean competentes, pues se venden, y si las que no, pues se cierran. Ya está. No hay más, porque si una empresa es eficiente, si es algo que el mercado demanda, que el mercado, repito, que somos todos los ciudadanos, pues es evidente que lo puede hacer el sector privado. Y si es algo que no demanda, es algo que los ciudadanos no quieren, y entonces, por tanto, no tiene una razón de ser. Además que no se entiende que sean deficitarias, que pierdan millones y millones de euros, en cambio los directivos estén ganando, vamos, claro, más que si fuera una empresa privada, realmente. Porque es lo mismo que estábamos explicando antes de las privatizaciones que hacía el PP, pero esto ya ni siquiera son privatizaciones, son empresas públicas que se las doy al amigo de turno para que así viva una vida alegre y divertida. Acomodada. Las subvenciones, evidentemente. Las subvenciones en contra totalmente. Por lo mismo que acabo de explicar. O sea, un ciudadano no tiene que pagar con su dinero algo que no está demandando. El ejemplo de la panadería que estaba diciendo, pues si una panadería no está ofreciendo el pan que el ciudadano está dispuesto a comprar, no se merece una subvención. Y es más, si está ofreciendo un pan que sí que demanda el ciudadano, pues tampoco se merece una subvención, porque ya está dando lo que el ciudadano quiere. O sea, lo mires por donde lo mires, las subvenciones siempre van a sobrar. Las subvenciones siempre son algo que atenta contra la libre competencia, porque evidentemente si yo monto una empresa y mi vecino monta otra, pero recibe subvenciones, por la razón que sea, siempre va a ser una competencia desleal, ¿no? Exactamente, estás tendiendo hacia el monopolio, porque además esa persona al recibir subvenciones, pues
tiene mayor margen para sacar mejor precio, X, o mayor calidad, lo que sea. Y entonces, claro, pues ya estás tendiendo hacia, por lo que sea, le estás dando la solución a ese y estás tendiendo hacia el monopolio. ¿Por qué? Porque a lo mejor es el primo de tu amiga y se lo quieres dar a ese. Si hubiera que hacer una similitud entre vosotros y el modelo estadounidense, ¿el Tea Party sería el PP y vosotros seríais un poco como el Libertarian Party de Ron Paul? ¿O no tenéis un...? ¿El Tea Party o el Partido Republicano? Vamos a poner más, ya sabemos que estamos hablando de partidos, pero... Sí, con el Libertarian Party de Estados Unidos la verdad es que tenemos muchos puntos en común. Recientemente tuvimos una reunión en Madrid con el presidente y yo creo que sí, que el Partido de Libertad Individual se identificaría más con el Libertarian Party que con el... Que la facción Tea Party, ¿no? Sí. Es partido, pero Sí. aunque se llame party, ¿no? Sí. ¿Abogáis por el minarquismo? Sí. El minarquismo consiste en crear un Estado lo más pequeño posible. O sea, creemos que tiene que haber un Estado para asegurar unos mínimos universales, como hemos dicho antes, en sanidad, educación, seguridad, pero que tiene que ser lo menor posible. Pues ¿cómo? Pues eliminando empresas públicas, eliminando subvenciones, que al final es lo que hemos explicado, de que es todo para amigos de mis amigos, y creando un mercado lo más eficiente posible, donde las empresas compitan en el libre mercado para así ofrecer los mejores productos y servicios a los ciudadanos. O sea que por una parte estaría el anarquismo, que sería la ausencia total de Estado, y luego vendría un minarquismo, que es un Estado reducido, Sí. en el cual evidentemente pues eso, el estado de bienestar no es el bienestar del Estado, Exacto. que es actualmente lo que tenemos, ¿no? Sí. Hay una frase que te he leído por ahí, que dice: no hay libertad posible sin respeto a las libertades individuales, y es por eso que en España, con su Constitución, tenemos un problema, pues respeta más a los colectivos que al individuo. Sí. ¿Qué reforma necesitamos en la Constitución? ¿Qué reforma necesitamos en las leyes electorales, en los partidos políticos? La Constitución española, debemos recordar que fue la transición, evidentemente veníamos de un franquismo, había mucho miedo, pero es una Constitución que fundaron gente que era falangista, gente que era comunista y gente que era nacionalista, y católicos, o sea, de unos colectivos muy radicales. Y es una Constitución que se fundó por esos y que tenían que contentar a todo, a nacionalistas, a comunistas y a falangistas. Y por tanto, pues llegaron a puntos en común, que son los puntos colectivistas, donde creas un Estado fuerte, un Estado de bienestar, entre comillas, que al final acaba siendo el bienestar del Estado, para conseguir esos puntos en común. ¿A costa de qué? Pues a costa de la libertad del individuo. El individuo no tiene ahora mismo libertad de decidir. Tiene una sanidad pública y una educación pública, que muchos la defienden erróneamente, que no le permite acceder a una sanidad y una educación de mayor calidad. Una sanidad y una educación que competirían en un libre mercado, y así tú tendrías la libertad de ir a este centro o a este otro centro porque es más acorde con lo que estoy buscando, o qué razones, o me parece de mayor calidad. Pero no, con la sanidad y la educación pública no tienes ese libre acceso. O sea, lo que tienes es lo que el Estado te ofrece y no tienes nada más. ¿Banca y Estado conforman un cártel? Sí, indudablemente. La banca central, que en el caso de España y Europa es el Banco Central Europeo, es el que suministra el dinero, y los Estados miembros de la zona euro son los que obligan a los ciudadanos a que el euro sea la moneda obligatoria de uso. ¿Vosotros pretendéis que el patrón universal sea el patrón oro? Sí, y voy a explicar por qué. Desde que se crearon los bancos centrales, la banca central ha emitido dinero para financiar a los estados y así los estados seguir gastando el dinero como ellos han creído oportuno, repartiéndoselo entre amigos, políticos, lo que sea. Nosotros creemos en un patrón oro porque el patrón oro no lo puedes crear. El oro ni se crea ni se destruye, es el que hay. O sea, tú no puedes emitir oro para dárselos a los amigos de turno y para crear una inflación, porque al final la inflación es otro impuesto encubierto. Es el impuesto que se crea al ahorrador, el impuesto que se crea a los pobres, y además le dan la falsa sensación de que los salarios están subiendo cuando su poder adquisitivo está bajando. Lo vimos, por ejemplo, con la burbuja inmobiliaria, o lo hemos visto con continuas devaluaciones de la moneda. El ciudadano tenía la falsa sensación de que la vivienda nunca baja, precisamente porque teníamos una moneda que estaba devaluándose continuamente. Al devaluarse la moneda no es que los pisos subieran, es que la moneda bajaba de valor.
Es que tiene el Estado tiene la imprenta de emitir billetes, Exacto. ¿no? Y empieza con emitir. con el oro pasa lo mismo. Si tú compras un lingote de oro y el Estado empieza a imprimir dinero, pues claro, el oro sube de valor. Pero si tú pones ya el oro como moneda, no puedes imprimir oro. Entonces, creemos que es el mejor sistema para, no a lo mejor perfecto, porque no hay nada perfecto, porque lo ideal sería que los propios individuos eligieran la moneda y tal, pero el patrón oro como una solución alternativa me parece bastante viable. ¿Estáis a favor entonces de una reducción también de los impuestos? ¿Estáis a favor de que no haya barreras arancelarias? Que, por ejemplo, yo, si tengo 10.000 euros y me quiero ir a Francia, ¿por qué no puedo coger y ir en un avión con mis 10.000 euros? No sé ahora mismo cuál será la barrera que hay para la salida de capital, que pasa evasión de capitales, sí. Que parece que estás hablando de algo, si es mi dinero, ¿por qué no me lo puedo llevar a otro país del mundo? ¿No? Libre circulación tanto de mercancías como de capitales, como de ciudadanos, como de personas. O sea, los estados, las fronteras es algo que se ha inventado los estados, el ser humano, pero que no es algo que exista. O sea, ¿por qué yo no puedo ir a comprar al otro lado? Simplemente porque hay un estado que me dice que hay una frontera ahí. Pues no, la verdad es que si lo piensas un poco no tiene sentido. Los animales no tienen esas fronteras. ¿Por qué yo no puedo ir a comer ahí? ¿O por qué no puedo ir a trabajar allí? ¿O por qué no? Que necesitas un visado para todo, para ir de turista, para ir a trabajar, para ir... O sea, no hay una libertad. Eso me recuerda a una frase también que te he leído por ahí, que hablaba precisamente de ese tema, de la patria y demás, y de los estados, ¿no? En la estructura del Estado, ¿por qué abogáis? ¿Cómo definís esa estructura estatal? ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser, por ejemplo, la jefatura puede ser una monarquía, una república, la estructura luego tiene que ser comunidades autónomas. Entramos en el debate también de soy Cataluña, ¿puedo irme de este Estado o de este país llamado España? En principio creemos que lo mejor es una república federal, donde las diferentes comunidades se pueden llamar comunidades autónomas, regiones, estados, eso al final da un poco lo mismo. Pero que tengan siempre derecho a secesión. ¿Por qué? Porque el derecho a secesión es algo que no le puedes negar. Si un determinado número de personas quieren separarse de un estado, ¿quién es el estado para negárselo? Y aparte abogamos por un derecho de secesión sin fin. O sea, por ejemplo, si Cataluña decide independizarse, está todo su derecho, pero si luego, por ejemplo, el Valle de Arán o Tarragona o Gerona se quiere salir de Cataluña, pues también está en su derecho. Y con el derecho de secesión, pues al final llegas a lo más próximo al individuo, o sea, acercas el gobierno a los ciudadanos, un gobierno más pequeño si siempre es más cercano, pues siempre vas a saber qué es lo que los ciudadanos demandan en ese momento, y no sé, creemos que... Me resultaba curioso porque he leído en vuestro programa el tema este de la secesión, que evidentemente si yo soy ciudadano de Cataluña y ahora Cataluña decide, ¿no? Pues se vota, hay referéndum, etcétera, decide que se separa de España, pero yo ciudadano decido que me quedo en España, que eso también hay que llegar a un acuerdo en ese sentido, ¿no? Sí, es un poco... yo tendré unos derechos y unas obligaciones porque seguiré en una Cataluña no española, pero yo como quiero seguir siendo español, pues entonces tendré otros derechos y obligaciones. Es un tema bastante complicado, pero lo que sí que tenemos muy claro es que, por ejemplo, igual que hablaba antes de la libre competencia de empresas, sería como una especie de libre competencia de estados. O sea, incluso antes de separarnos, Cataluña podría tener un sistema impositivo y una legislación, Aragón otra y Navarra otra. ¿Esto qué podría ser? Pues, por ejemplo, ahora España ha puesto el 21% de IVA para todo el mundo, para toda España. Pues en el sistema que defendemos, republicano y federal, pues Madrid podría poner el 21%, pero a lo mejor Cataluña pondría un 16%, y Navarra un 10%, y Aragón a lo mejor cogía y ponía un 2%. ¿Qué haría eso? Pues haría que la competencia, porque al final pues los ciudadanos vamos a ir a donde más rentable nos sea nuestro dinero, ya no a vivir, que a lo mejor también, pero a comprar, a trabajar, lo que sea. A domiciliar la empresa. Sí, a domiciliar la empresa. Pues haría que las propias regiones compitieran y sacaran siempre legislaciones mejor para el ciudadano. ¿Qué pasaría con la secesión? Pues evidentemente, pues si el Estado central decide imponerle algo, pues tiene el derecho de secesión, se separa y no pasa absolutamente nada. Es un nuevo Estado, una nueva legislación y vuelve a competir otra vez. O sea, porque realmente los liberales lo basáis todo en contratos. En contratos. En contratos. Yo, por ejemplo, contigo llego a un acuerdo, hago un contrato que ni siquiera necesito ir a un notario, que eso es otro tema también, los costes notariales, etcétera, etcétera, otro negocio también, ¿no?
O sea, yo llego a un acuerdo contigo, hacemos un contrato privado y ya está. Es un ¿Que contrato- queremos registrarlo? Lo registramos, muy bien. Son contratos siempre individuales. O sea, los contratos colectivos están bien, pero tienen que ser también siempre voluntarios. Porque, por ejemplo, muchas veces se defiende porque el colectivo de no sé qué, no sé cuántas, pero ¿cuántos de esos colectivos han votado o están de acuerdo con eso? Porque a lo mejor yo individualmente pues prefiero renunciar a algo, pero a favor de otra cosa. Pues a lo mejor a mí me interesa ganar 100 euros más o 200 euros más por renunciar a X días de vacaciones. Pero actualmente el Estado no te lo permite porque se ha llegado a unas negociaciones colectivas, negociaciones que ninguno de los afectados ha estado presente, y eso pesa más a las relaciones que puedan tener en contrato libre dos individuos. O sea, que entramos dentro de lleno en lo que es el negocio sindical, ¿no? Exacto. Estáis por la desaparición de los sindicatos en ese sentido. Una negociación individual, el empresario vamos, más que empresario, el empleador con el empleado. Exacto. Pero tampoco abogamos por la desaparición de los sindicatos. Los sindicatos, es como cualquier asociación o empresa, pues es libre de hacer lo que crea oportuno. Lo que sí que abogamos es porque sean totalmente de financiación privada. El Estado no tiene por qué financiar los sindicatos. Cuando hablo del Estado hay que acordarse de que los ciudadanos están pagando la financiación de esos sindicatos, ciudadanos que a lo mejor no les interesa nada UGT y comisiones obreras, y es más, y a lo mejor preferirían que esta cerraran. Esos sindicatos tienen que financiarse por sus afiliados y donaciones privadas o lo que sea. Y dejar de entrar en negocios además como la formación, etcétera, porque son negocios que tienen que estar en manos de quien se dedique a ellos, ¿no? Exacto. Entonces entiendo que si un sindicato, yo estoy afiliado al sindicato X, si hace una negociación colectiva, pues yo me tengo que acoger a esa negociación colectiva que ha hecho ese sindicato. Pero si yo no pertenezco, no tengo por qué acogerme. No tienes por qué, ¿no? No tengo por qué sufrirla o padecerla, ¿no? Pero vamos, hay que tener claro que los sindicatos no es algo contrario al liberalismo. De hecho, incluso podría llegar a haber un sindicato liberal, o sea, perfectamente un sindicato que abogara por los contratos individuales y que ejerciera un poco como de abogado, pues simplemente, o sea, de estar presente en una negociación individual y que se cumpliera el contrato. ¿Y las cámaras de comercio y colegios profesionales, etcétera? Los colegios profesionales es algo que el Estado está dando como monopolio a determinados sectores. Entonces, abogamos por el cierre de las cámaras de comercio y los colegios. Porque si yo soy arquitecto o soy ingeniero, no tengo por qué colegiarme, porque ya tengo cierta formación para desarrollar los proyectos que tengo en mente. No necesito un papel del Estado o de lo que sea. Has comentado antes que la idea liberal es republicana. Sí. Eso lo tenéis muy claro. Sí. La monarquía no tiene cabida. Es que la monarquía no consideramos que sea compatible con el liberalismo. Si recordamos a lo largo de la historia, pues los liberales eran los primeros que se levantaron contra la monarquía absoluta, contra la clase, contra la nobleza. ¿Por qué? Porque queremos la igualdad de los individuos. O sea, todos los individuos tienen que tener igualdad ante la ley. Y actualmente tenemos una Constitución que tiene ciertos artículos, no recuerdo si 8, 10 o 12, que dan al rey una superioridad legal frente a todos los ciudadanos. Entonces no podemos estar hablando de igualdad ante la ley en el momento que tienes una Constitución que pone a una persona por encima de ella. A una persona y a su estirpe. Exactamente. O sea, encima motivos de sangre, que es realmente pues una discriminación también, ¿no? Exacto. Que por motivos de sangre pues tengas unos derechos que ahora estamos viendo además con los temas de la justicia, ¿no? Sí. Que la justicia también hay que meterle mano. Por supuesto que sí. La justicia tiene que hacer cumplir la ley. El problema ahora mismo son las leyes. Y tenemos ahora una justicia también de que la justicia no es libre. O sea, lo que hablan de separación de poderes no es tal, porque los jueces los eligen la clase política. Y tienes jueces que lo elige el PP, jueces que elige el PSOE, y entonces nunca podemos ahí hablar de justicia, ni social, ni justicia de ninguna clase. Y como resultado, ¿qué es lo que tenemos? Pues un montón de escándalos de corrupción que no tienen condena. ¿Cómo van a condenar a alguien que la ha puesto? El Tribunal Constitucional abogáis porque desaparezca, ese sí, ¿no? Sí. Los sindicatos los dejáis un poco, ¿no? Pero el Constitucional que desaparezca. Sí. Ya tenemos bastante con Tribunal Supremo, Tribunales Claro, Superiores de Justicia de las es comunidades. que no tiene sentido hablar de separación de poderes y luego mezclarlos todos, pues es que no hay separación de poderes. No, evidentemente no hay separación de poderes. Hablabais también de que los genocidios, por ejemplo, que tiene que haber una justicia universal, que no prescriban ciertos delitos. Hombre, pues evidentemente pues un genocidio,
La impunidad, que no haya impunidad, ¿por qué tiene que haber esa impunidad de los cargos? No, por supuesto que no tiene que haber impunidad. O sea, si tú has cometido un delito, y sobre todo uno tan grave como es un delito de sangre, me da igual que sea por raza o por lo que sea, pero un genocidio, pues evidentemente tiene que ser juzgado y condenado. ¿Y la responsabilidad de los cargos políticos y públicos? Porque parece que yo soy diputado o senador, tomo decisiones, firmo 20.000 papeles y no tengo ninguna responsabilidad. Como máximo, si soy un poco coherente, dimitiré, que aquí no dimite nadie, vamos. Eso también me hace mucho gracia porque ahora estamos hablando... Sí, estamos hablando de igualdad ante la ley. Pues si es igualdad ante la ley, me da igual que sea senador que rey. O sea, en principio no tiene que haber rey, pero bueno, ya que lo hay, pues tiene que haber una igualdad ante la ley. Y además es que también me hace mucha gracia porque los ciudadanos también caemos en su propio juego, que cuando vemos un escándalo de corrupción pedimos su dimisión. Pero ¿por qué tienes que pedir su dimisión? Lo que tienes que pedir es que sea juzgado y si es conveniente, condenado. O sea, si yo cometo un delito, no van a mi casa pidiendo que dimita de mi trabajo. Es que carece de sentido. Evidentemente, por vergüenza, por tener un cargo público, pues tiene que dimitir, pero aparte de eso, tiene que ser juzgado. Y si procede, condenado, evidentemente. Tema religioso, otro tema que en este país también llevamos arrastrando siglos, diría yo, casi. Sí. Y además lo arrastramos con la Constitución. El tema religioso, pues como cualquier tipo de libertad, pues abogamos por la libertad de expresión, libertad de ideas. O sea, cada uno puede tener las ideas que quiera, religiosas o lo que sea. Lo que no se puede es hacer de ellas ley. O sea, porque si no estarías atentando contra la libertad individual de los demás. O sea, la religión tiene que ser algo totalmente apartado del Estado. Algo del ámbito privado. Exacto, algo del privado. O sea, algo que tú tienes, pero que no tienes por qué imponérselo a los demás. Así que el concordato... Ni concordato, ni subvenciones a la iglesia, ni nada. O sea, que paguen IBI como los demás, o no pagamos ninguno, mejor dicho, ¿no? También. Sí, hombre, en principio abogamos por la eliminación o disminución de los impuestos, pero sobre todo es una igualdad, siempre igualdad ante la ley. Hay que tener claro que el liberalismo es el único que defiende la igualdad como tal. O sea, otros se llenan la boca con la igualdad y tal, pero no. Igualdad que convierten en igualitarismo. Exacto. También sois casi que unos pacifistas, ¿no? Porque habláis de la seguridad de los ejércitos, de la no invasión de otros países, de respetar el derecho a esos países. Es que eso carece de lógica. ¿Quién es un Estado? La supresión de un servicio militar obligatorio. Por supuesto. Eso es de lo poco bueno que ha hecho el PP hasta ahora. La reducción de la policía. Tienes una frase por ahí también que leía de que el Estado, así aquí la tengo, Estado policial, a mayor número de policías, mayor corrupción. Exacto, porque hay que tener en cuenta que la policía, aunque nos la venden que es para defender al ciudadano, y en principio así puede ser, pero es una policía pública que tienen los políticos, o sea, es una policía estatal. El propio nombre lo dice, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En ningún momento dice que defiendan al ciudadano, dicen que son del Estado. Y entonces, como tal, la usan los políticos como armas, y lo podemos ver últimamente en manifestaciones en el Congreso o en toda España, de que ahí ha estado la policía para proteger a los políticos, a la clase política, no a los ciudadanos. Eso es algo interesante también, porque V de Vendetta, ¿no? Sí. También hacías algún comentario por ahí en Facebook, el caso Gamonal ahora, ¿no? Lo que decías del rodea al Congreso, ocupe el Congreso, etcétera. Ahí la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están defendiendo a los políticos. Exacto. Y eso no debe ocurrir, ¿no? No, pues la policía siempre tiene que defender al ciudadano. En el momento que estamos hablando de una igualdad ante la ley, pues si un político comete un delito, pues tiene que ir la policía y detenerle. El político no puede hacer, o sea, no debería poder hacer nada. Si es un delito, pues la policía coge y lo detiene. ¿Cómo hacer eso? Pues eso es complicado. Pero en principio, con una Constitución donde se abogara por las libertades individuales y no tanto colectivas, pues se podría llegar a algo, porque aparte de lo que he dicho en la Constitución, de que pone al rey por encima de los ciudadanos, también está poniendo por encima a la clase política, dando unos derechos que no tienen el resto de los ciudadanos. Sí, sí, unas prebendas que jamás soñaremos los demás. Europa, el proyecto europeo, ¿cómo lo ves? La política agraria común, todas esas historias. El proyecto europeo, cuando nació, pues si se quedara como nació, pues está bastante bien. Porque no hay que olvidarse que la Unión Europea se fundó como una unión económica donde se daba libertad de circulación de bienes, capitales y personas. Entonces, si se queda así, tal como se fundó,
pues es una unión perfectamente válida, que lo ideal sería que se extendiese al resto del mundo, África, Asia, América, y a todos. Pero, ¿qué pasa? Pues que al final, como todos los grandes estados, pues empiezan a intervenir en la economía, a crear prebendas, a crear nuevas clases. La política agraria común, por ejemplo, es un robo al ciudadano, porque está subvencionando a gente, o sea, por ejemplo, no sé si la duquesa de Alba recibía millones de euros en subvención, o sea, ¿qué sentido tiene subvencionar? O sea, ya es que ni a los pobres, o sea, está subvencionando cosas que el mercado no está demandando o que prácticamente ni existen, porque está subvencionando por no plantar incluso. Sí, o arrancar, como comentábamos el otro día, por arrancar olivos, vides. Pues abogamos, pues como he dicho antes, pues por la libre competencia, pues que los agricultores compitan en el libre mercado sin necesidad de distorsionar los mercados y ya está. O sea, con el carbón lo mismo, evidentemente. Veía algunas propuestas también interesantes que creo que nadie lleva en sus programas electorales con respecto, por ejemplo, a la política penitenciaria, o sea, un respeto hacia los presos, hacia que no puedan realizar unas tareas, que el Estado no puede emplearlos, explotarlos, etcétera, y que sí que en cambio tienen que tener unos derechos, pues a lo mejor hasta a montar una empresa o a... Es que si defendiéramos que los presos trabajaran gratis para el Estado, estaríamos defendiendo la esclavitud. Y eso desde ningún punto de vista se puede defender, y menos desde un punto de vista liberal. O sea, los presos han cometido un delito, tienen que cumplir con su condena, pero en ningún caso tienen que hacer trabajos forzados o trabajos de ninguna clase para el Estado. O sea, que en ese caso Estados Unidos en eso no es nada liberal. No, Estados Unidos es mucho menos liberal de lo que los ciudadanos creen. Sí, porque también se pone como modelo de liberalismo. Dicen, sí. Estados Unidos, modelo de liberalismo. No. Realmente no es un sistema liberal. En Estados Unidos tienen un enorme Estado que interviene en prácticamente todos los ámbitos económicos y sociales de los ciudadanos. Tienen un banco central que interviene monetariamente y da unos favores a la banca tremendos, y tienen un montón de legislación estúpida y de toda clase. Y porque, vamos, lo más evidente, tiene un ejército brutal que interviene en el país que le da la gana en el momento que le da la gana. O sea, eso nunca puede ser liberal. Es bueno que lo digas, porque también eso, algunos lo ponen como ejemplo de liberalismo y tal. Evidentemente que no. ¿El terrorismo en España? El terrorismo en España es un problema como puede ser en cualquier punto del planeta. Pero pues el terrorismo pues es una forma de delincuencia y como tal hay que atacarla, evidentemente. ¿Cómo? Pues llevando a la justicia pues a los agresores. ¿Pero es tolerable un terrorismo de Estado también para combatirlo? Un terrorismo de Estado nunca. Nunca. Porque combatir terrorismo con terrorismo pues ni es liberal, ni es moral, ni es ético, ni es nada. Os apoya Huerta de Soto, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de él? Como pensador, como filósofo, como del liberalismo. Pues es uno de los grandes economistas y filósofos de España, o sea, yo creo que merece un Nobel algún día, a ver si algún día sí. Pero no se le ve en los medios prácticamente, ¿no? No, sale poco en los medios, es una persona bastante reservada. ¿Rodríguez Brown? Sí. ¿Está cercano al liberalismo como predica? Sí, podría, en algunos puntos es un liberalismo más económico. Luego habría que analizar otros puntos, porque a lo mejor cae en el conservadurismo también. O sea, está más cercano al PP en ciertas áreas. Sí. Lo quieren atraer hacia el lado oscuro de la fuerza, sí. ¿No? ¿Cómo puede el liberalismo apoyar a la cultura? Mediante subvenciones ya hemos visto que no. Pues apartándose del medio. Apartándose del medio, dejándole hacer. Sí, ¿no? Dejándole hacer, o sea. El laissez-faire que decíamos, sí. ¿No? O sea, sin más, o sea, si tú eres pintor y decides hacer un cuadro, pues si tienes compradores, que estás haciendo un buen trabajo. Y si no lo tienes, es que no. Pero bueno, te lo puedes quedar para ti, a lo mejor es un buen trabajo para ti. Pero tendríamos que garantizar la accesibilidad de todo el mundo a la cultura. Ya la tienen. Ya la tienen. Ahora acabamos de ver, por ejemplo, que tanto que se quejaba la industria del cine, pues ha habido, que fue el miércoles, que bajaron los precios claro. Y ha subido un 65%, ¿no? Exacto, en el momento que dejas actuar a la libre competencia, pues te encuentras con que los ciudadanos pueden acceder a la cultura. O sea, no hay ningún tipo de problema. No hay ningún misterio. Sí. Los museos, por ejemplo, también habría que privatizarlos y liberalizarlos. Porque no tienes que pagar con impuestos un museo, pues que al final es un museo que a lo mejor no interesa a nadie. Porque se hacen museos con la... que a lo mejor sí que están bien, sí, pero por ejemplo se me ocurre el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia. Está muy bien, recibe un montón de turistas al año, pero ha tenido un sobrecoste que no van a cubrir jamás.
No vamos a hablar de los problemas que estamos teniendo aquí con museos también. ¿Me suena alguno? ¿Pablo Serrano? Sí. ¿Te suena de algo? Sí. Ahora entramos con temas de los derechos individuales de la persona. Aborto. Aborto es un tema complicado y que desde una postura liberal es difícil darle solución. Se encuentran dos dilemas. Uno, el derecho a la vida, y otro, el derecho a la libertad de decisión de la futura madre. ¿Y del padre? Eso sería... En principio vamos a hablar solo de la madre, básicamente porque está en su cuerpo, o sea, y ya que el liberalismo aboga por que tú eres el dueño de tu propio cuerpo y puedes hacer con él, pues el aborto estaría dentro de ese ámbito. Yo personalmente, el PELIF no se posiciona en esto, o sea, el PELIF lo que aboga es porque si algún día pues llegamos al Congreso y tenemos representación y tal, pues que cada uno vote lo que más crea oportuno. O sea, podría darse el caso de que yo votara una cosa y otro compañero. ¿Libertad de voto? Sí, libertad Lo que de nos está voto. ocurriendo ahora con... Sí. Personalmente yo estoy a favor del aborto, personalmente, porque considero que el aborto puede estar bien o mal, pero por meter a madres a la cárcel no lo vas a solucionar. En todo caso vas a incrementar el problema. O por hacerlas irse al extranjero, ¿no? Como antes. Sí. Igual que pienso esto, lo pienso con las drogas, por ejemplo. O sea, yo abogo por la legalización de las drogas. O sea, bastante problema tienes si tienes un problema de drogas como para que encima te metan en la cárcel. O sea, no hay ninguna solución que te metan en la cárcel. Pero la legalización además es que está demostrado que acaba con el narcotráfico. Exactamente. Lo primero que acaba es con las mafias. Pues con el tema del aborto lo mismo. O sea, puede ser moralmente aceptable o no, pero metiendo a una mujer en la cárcel no vas a solucionar el problema. El narcotráfico a lo mejor es que no queremos acabar con él porque está también imbricado en esa red también policial, judicial, política. Sí, bueno, casos de corrupción de ese tipo ha habido y habrá siempre, claro. Es un botín muy, hay un muy jugoso. Ahí sí. Que no, por eso no se quiere acabar a lo mejor, ¿no? La prostitución. Legal, por supuesto. Legal y con todos los derechos, o sea, sí. Realmente que puedan... el otro día escuchaba a una abogada que realmente se puede legalizar, o sea, no es que se pueda legalizar, vamos a ver, entre comillas hay una alegalidad, pero realmente esta abogada ha hecho la prueba, se han asociado mujeres, han creado una cooperativa para dedicarse a la prostitución, por sí mismas, voluntariamente, evidentemente, y además se han dado de alta en el epígrafe correspondiente del IAE, no sé qué epígrafe se dieron, pero evidentemente lo han hecho sí. Y deberían de tener, pues eso, sanidad, etcétera, sí, ¿no? Pagar sus impuestos. Pagar sus impuestos en el caso de que los hubiera, que hay que recordar siempre que hay que disminuir los impuestos, pero sí, o sea, es un oficio como cualquier otro que puede ser mientras moralmente más aceptable o no por determinados individuos, pero que al final es una decisión individual, es una decisión... libre y voluntario. Libre y voluntario, no. Evidentemente hay que acabar con la trata de blancas. Sí, claro. Eso hay que tenerlo muy claro. O sea, si defendemos la prostitución o las drogas, no es que queramos una sociedad de yonkis o de prostitutas, no. Una cosa es defender la libertad, es como la libertad religiosa. Si yo defiendo la libertad religiosa, yo no estoy defendiendo el islamismo o el catolicismo, simplemente que cada uno opina. Era sorprendente porque esta abogada también comentaba que no sé si decía que en el año 98, con el último caso de la trama esta Carioca, me parece que se llamaba, que no estaba legislado realmente el tema de la trata de blancas en España. Entonces se iban a librar todos, o sea, estaban todos librándose de la cárcel, porque no estaba definido ese... La trata de blancas es esclavitud, simplemente. O sea, tú coges a una persona en contra de su voluntad y le obligas a hacer X. Puede ser prostitución como si te quieren hacer picar piedra. O sea, es esclavitud. Y como tal hay que juzgarla y condenarla. ¿El juego? El juego, como cualquier otra empresa, pues tiene que competir en un libre mercado. O sea, sin más. O sea, el Estado no tiene que ser nadie donde decidir si se crea un casino o no. O sea, lo que no puede haber es estafas. Eso sí que... O sea, un casino está para ganar dinero, eso hay que tenerlo muy claro. La banca siempre o casi siempre gana, pero tienes que tener una cierta garantía de que hay posibilidades de ganar, o sea, como la lotería. Pero esto es como una carnicería, ya tú no puedes vender carne de perro como si fuera carne de venado. Exacto. Está claro, es lo mismo. Pero, por todo lo demás, pues si alguien quiere jugar al póker o a la ruleta o lo que sea, pues... Y arruinarse, que es arruinarse, claro. Es problema. Luego que no venga tampoco a pedirnos a los demás explicaciones, ¿no? Madres de alquiler, células madre, todo el tema ese bioético que hay, la eutanasia, el derecho a morir dignamente o el suicidio asistido. Como todas las decisiones individuales, pues es algo que recae en el individuo. Y al final pues son contratos. Si yo decido hacer un contrato con una mujer para que sea un vientre de alquiler, pues no veo cuál es el problema en hacerlo. O sea, y con la eutanasia lo mismo. O sea, lo primero que soy dueño es mi vida.
Si decido que ya no quiero vivir, pues no veo por qué el Estado tiene que... Además que legislar ante eso es estúpido, porque ¿qué vas a hacer? ¿Multarle o encarcelarle al que se ha suicidado? Es que no tiene sentido tampoco. Por supuesto, pues las libertades individuales tienen que imperar sobre cualquier otro tema. Igualmente te dejáis el campo abierto con el tema de gays, lesbianas, homosexualidad, cada uno es libre de su elección Exacto, sexual. son elecciones individuales que siempre que se tomen sin coacción, pues no tiene por qué haber ningún problema. Las cuotas con el tema de la mujer. ¿Con las cuotas? La política de cuotas. O sea, tú montas una empresa y tiene que haber pues un 20% o un 10% de mujeres en el consejo directivo o el que sea. Pues eso además perjudica a toda la sociedad en su conjunto. Pero yo si fuera mujer la verdad es que me sentiría hasta ofendida. Creo que hay directivas importantes en España que se han sentido ofendidas y lo han expresado además, ¿no? Claro, porque estás poniendo como si tuvieran algún tipo de problema las mujeres, que no pudiera llegar a esos puestos o a lo que sea por sí misma. Como defendemos la libertad del individuo y las libertades sobre todo y los contratos voluntarios pues, y la libre competencia, pues tienen que llegar a los puestos los que más preparados están o los que más experiencia tengan, los más acordes con el puesto, sea mujer, hombre o viceversa. Habláis de meritocracia. Meritocracia, claro. No como... La libre competencia lleva a la meritocracia. Cuando no hay libre competencia es donde ya tienes la pelotocracia, si lo quieres llamar así. Tema de las energías, aparte de que el nuestro no es un mercado liberalizado, por mucho que digan, ¿no? Evidentemente, ni el sector eléctrico, ni el del gas, ni el de las carburantes, no estamos liberalizados, con lo cual, pues evidentemente hay unos monopolios y hay unas mafias y unas comanditas que actúan por detrás. ¿Qué opináis del tema, la energía nuclear, por ejemplo, las renovables? Te puedo decir cuál me parece mejor o peor, pero al final sería simplemente una opinión de un individuo más. O sea, lo que abogamos es porque compitan en el libre mercado como cualquier otro tipo de empresa y ya está. O sea, el liberalismo no puede decir que hay que imponer la energía renovable o la nuclear. Es el individuo en su libertad la que tiene que decir. ¿Cómo se podría hacer? Pues aparte de que tener un sistema privado, evidentemente, pues siendo libre. Que las empresas decidieran cómo crear esa energía y que el cliente decida qué energía quiere que le llegue a casa. O sea, las empresas estarían compitiendo en un libre mercado, pues igual que tú vas a un supermercado y puedes elegir comprar pollo de corral o pollo industrial, por decirlo de alguna forma, pues tú contratar con cierta compañía energética, pues yo es que quiero que sea pues un 70% renovable y otro 30% o 100% renovable, y entonces te ponen una tarifa, tú la pagas y o nuclear, lo que sea. Podría competir perfectamente en un libre mercado y ser el individuo el que decidiera. En política internacional, el Sáhara. ¿Qué opiniones merece el tema del Sáhara? Bueno, pues son problemas de estados que los problemas que crea el Estado siempre los paga el ciudadano. Pues como tal, pues los ciudadanos tendrían que ser libres de decidir si pertenecen a Marruecos, si pertenecen a España o si crean un Estado independiente con sus propias leyes. Que es lo mismo que opináis de Gibraltar. Exactamente. También pensáis que si los gibraltareños quieren independizar, pues evidentemente sí. Que no hay que hacer ninguna reclamación histórica ni de derechos. Las reclamaciones históricas además es que carecen de sentido alguno, porque te basas en una fecha determinada, en un punto determinado de la historia, y es bastante ambiguo y arbitrario, porque en 1700 era esto, y en 1600 esto, y en 1800 esto. ¿Por qué te basas en ese punto y no en cualquier otro? O sea, es un poco, al final lo que tiene que imperar es lo que quiere el ciudadano, el individuo. Me resultaba curioso ver que Ceuta y Melilla, por ejemplo, decís que igual que tenían que ser comunidades autónomas con pleno derecho y además ser territorios offshore, o sea, lo que decimos, paraísos fiscales, entre comillas, ¿no? Si España fuera ahora mismo un territorio federal donde cada región pudiera tomar la legislación que conviene, pues podrían convertirse en un paraíso fiscal o no, eso sería decisión de ellos. Pero sí, podría darse el caso de que se convirtiera en un paraíso fiscal. Que no hay ningún problema, porque el problema, como su propio nombre indica, un paraíso nunca es un problema. El problema son los infiernos fiscales. Los infiernos fiscales y luego el mal uso que se está haciendo de los paraísos fiscales porque hay eso, infiernos, ¿no? Exacto. Que nos tienen retenidos. Si yo pudiera llevar mi dinero libremente de un lado a otro, no habría problemas. O sea, no hay que ver a los paraísos fiscales como un enemigo, sino como un ejemplo a seguir en todo el caso. Vamos a venir un poco más cerca, vamos a volver a política aquí de Aragón. Aragón, las comarcas. Sí. ¿Qué opinión te merecen las comarcas, todo este tinglado? Pues la misma que he dicho antes. O sea, si
Si un grupo de individuos se siente contento pues, con la comarca X, incluso podría, si se quiere hacer una secesión o lo que sea, pues es libre de hacerlo. ¿Por qué no? O sea, cada uno, mientras sea voluntariamente, se pueden asociar los ciudadanos como quieran. ¿Y el negocio de la nieve? Que se ha potenciado tanto, pero se potencia con impuestos. Exactamente, lo estamos pagando todos, ¿no? Pues eso, como cualquier otro ámbito, pues tiene que competir en el libre mercado y fuera subvenciones que lo único que hacen es, aparte de distorsionar el mercado, dar el dinero quitado de nuestros bolsillos a los amigos de turno. Zaragoza, ¿qué crees que habría que mejorar en Zaragoza? En Zaragoza lo primero que habría que es bajar la presión fiscal, porque las últimas subidas del IBI han sido brutales, y luego pues dar más libertad. Pues, por ejemplo, ahora hace poco pues dieron libertad horaria de comercios en el casco histórico. Pues yo creo que eso habría que extendérselo al resto de la ciudad, porque ni el ayuntamiento, ni el Estado, ni nadie es dueño de decidir qué hacer con tu negocio y cuándo abrirlo y cuándo no, por ejemplo, entre otras cosas. Y luego pues con el tema de los taxis y todo eso, pues libertad, o sea, liberalizar el sector de los taxis, de las farmacias y todo. ¿Hay algún tema o alguna cuestión que quieras comentarnos para finalizar? No, nada en particular, simplemente pues que los ciudadanos se quiten el miedo que tienen al liberalismo, porque el liberalismo no es el demonio ni mucho menos. Nosotros somos los primeros que defendemos la igualdad y la justicia social, términos que se han apropiado otros colectivos, otros partidos políticos, pero que no lo defienden en realidad. Son palabras vacías que usan en beneficio propio, cuando nosotros somos los únicos que abogamos por la libertad individual y la justicia social. Pues muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros, por habernos explicado pues eso, de primera mano lo que es el liberalismo, lo que es un partido, el único partido liberal que hay realmente liberal ahora mismo en España. Pueden entrar en vuestra página web, que es www.p-liv.es. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a terminar con, como siempre, con una lectura, una pequeña lectura de este libro, Quiero un cambio, de Ediciones B, que nos han hecho llegar, muchas gracias a Ediciones B. Un libro de Bernardo Estamateas, que es alguien conocido del público en el tema de la autoayuda, el fenómeno este de la autoayuda, porque ha escrito pues, temas como gente tóxica, emociones tóxicas, todo lo relacionado con las relaciones tóxicas y la toxicidad, ¿no?, de las personas. Son dos pequeñas como microbiografías que me han llamado la atención, ¿no?, y que bueno, pues vienen al caso. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo. En su juventud fue a inscribirse a la Universidad de Harvard. Como no reunía todos los requisitos, lo rechazaron y no pudo inscribirse. Decidió entonces probar en la Universidad de Columbia. Se inscribió, se hizo amigo de uno de los profesores, que fue su mentor al final. Le enseñó cómo invertir dinero en bolsa y Buffett terminó haciéndose multimillonario. Por eso dice, descubrí los millones gracias a que me rechazaron en Harvard. No hay mal que por bien no venga a veces. También me ha llamado la atención una pequeña anécdota de Joseph Pulitzer. Todos lo conocemos, o sea que tampoco basta decir su nombre. Un hombre en sus comienzos sumamente pobre. ¿Quién lo diría, no? Al llegar a Estados Unidos no tenía ni para comer. Se dedicó a hacer lo que sabía, que era jugar al ajedrez. Jugaba con uno, jugaba con otro, y en una de esas partidas se hizo amigo del contrincante. Este le preguntó, ¿usted a qué se dedica? No tengo trabajo, respondió Pulitzer. Bueno, le voy a dar trabajo de aprendiz. Soy dueño de un diario. Este hombre entró como aprendiz, con el tiempo empezó a escribir artículos, más tarde fue jefe, compró acciones y por fin la empresa. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros y el próximo día continuaremos pues, conversando con gente interesante.